conocimos el resultado de un informe elaborado por el Programa de Estudios para el Desarrollo Dominicano que dirige el doctor Fernando Ferrán, de la Madre y Maestra, que participa con nosotros en este viernes. Y sobre el resultado, más o menos sobre el proceso de ese informe, vamos a conversar con él porque nos da también oportunidad de tocar en varios temas. Es un informe que se relaciona respecto al tratamiento que hubo en la prensa respecto al proceso de selección de la Junta Central Electoral, del 16 de agosto al 16 de noviembre. ¿Es así? Correcto. Bueno, primero, Ferdi, gracias por acompañarnos y comparte con nosotros cuál fue la metodología utilizada para hacer ese estudio a través de la prensa. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación a ambos. La metodología fue extremadamente sencilla, pero muy difícil llegar a ella. Lo tortuoso fue llegar a una metodología lo más objetiva posible. Durante 3 meses, en la fecha que acabas de indicar, el 16 de agosto, 3 meses posteriores, en noviembre, tuvimos 2 estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la Madre y Maestra, 2 profesores periodistas, ambos de prensa, 2 periodistas de la Madre y Maestra, y yo, o sea, éramos 5 personas. Todos los días leíamos la prensa y teníamos como una matriz en la cual había que ir registrando cada noticia o cada artículo de opinión o cada editorial que surgiera en la prensa escrita, porque no teníamos capacidad para monitorear todos los medios de comunicación en estos momentos. Tratábamos básicamente de ir todos los días de la semana, de ir monitoreando qué se decía. Entonces decían, o sea, primero el medio, la cobertura, tenía foto, no tenía foto, el espacio ocupado, era simplemente una nota de prensa, era un trabajo de investigación a propósito de un punto. ¿Y qué fue lo que predominó según eso, la investigación de ustedes? No creo que nadie se deba sorprender, ¿verdad? Predominó básicamente la nota de prensa. Poca investigación. Ninguna. Ustedes conocen perfectamente, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa y en otros lugares te dicen una fuente fidedigna, o sea, que no se va a mencionar por X motivo y hay incluso protección legal para no revelar el nombre. Aquí no hay fuentes ocultas, o sea, nadie que diga algún intríngulis de lo que está sucediendo. Y el resultado, a falta de esa investigación, solamente declaraciones de uno o del otro, nosotros mencionamos en el análisis que llegó un momento, varía un poco según el lector, pero llegó un momento donde, por ejemplo, yo veía a A dando una declaración, ya yo sabía lo que iba a decir, porque era más de lo mismo, era repetir lo que se había dicho durante 1, 2, 3 semanas sucesivamente. Veía a B y me pasaba lo mismo, ya yo sé que aquí lo que está diciendo. Los 2 grandes temas en discusión eran básicamente los mismos. La oposición, los partidos de oposición, simplemente frente a la selección de los miembros de la Junta, era sencillamente no. El gobierno, el partido de gobierno está tratando de imponernos a adeptos a ellos para continuar, para tener, diríamos, un espacio, un ámbito de dominio desde la Junta Central Electoral. Y viceversa, la réplica era no, estamos simplemente cumpliendo con la Constitución, el Senado de la República, estamos cumpliendo con la Constitución de la República y seleccionando. En ningún momento, y es lo que nos pareció más interesante, es que durante 3 meses la noticia no salió de primeras y de otras páginas de la prensa matutina dominicana. Y sin embargo, quizás debo decir, pero no obstante esa cobertura continua, desde el punto de vista del lector no se sabe cuáles fueron los criterios en función de los cuales yo escogía a Pedro y no a Pablo,
a María y no a Luisa. Nunca se explicó metodología de No escogencia. se dio la metodología. Si hubo arreglos por parler, no ya en la mesa de negociaciones de la cual se levantaron los partidos de oposición con Agripino Núñez, pero si hubo algún otro tipo de diálogo, de conversación, o sea, no se supo porque se supo que no, es más, el ciclo es más interesante todavía. Todo comenzó discutiendo la ley de partidos. Sí. ¿Okay? Y la atención de la prensa al mero inicio, vamos a decir, el 16 de agosto con el nuevo gobierno, el interés y los primeros días era la mesa de negociación porque se había prometido en campaña una vez más que iba a haber una ley de partido y una reforma electoral. De repente salen noticias desde el Congreso donde dicen nosotros estamos avanzando y estamos próximos, incluso la primera de todas, estamos próximos ya a decir quiénes van a ser los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ahí rompieron fila a todo el mundo, se dejó totalmente de lado hasta el día de hoy, que no se ha vuelto a hablar, con una sola excepción en la prensa, pero básicamente no se ha vuelto a hablar más, y todo el foco vino sobre la selección de 3 órganos del Estado. Pero ustedes pueden tener ahí un buen material para una investigación más de ese observatorio de la madre y maestra sobre cómo ha sido el proceso, el calvario de ese proyecto de ley de partidos que empezó en los años 90. Sí, pero lo interesante porque, o sea, comenzamos en una fecha y terminamos en otra. Y solamente vimos que la constante de esos 3 meses en toda la prensa, porque también y en todos los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, en las redes, era la Junta Central Electoral. Dejaron totalmente de lado una Eso yo quiero que tú profundices en eso, porque desde una declaración del presidente del CONEP, de que era necesario un pacto político, social, que violizaban los demás, sí, comenzó a discutirse una cosa y se fue desplazando como el interés hacia otra cosa y lo primero se olvidó. Yo no sé si se olvidó o no se olvidó, pero salió de pantalla, ¿no? Es como ¿cómo se llama? Cuando uno lo enfoca, por ejemplo, en televisión, de repente se mueve la cámara, sí, me deja fuera y estamos ahora hablando de cómo, voy a decirlo como dice la prensa, repartir los puestos. Uno para ti, otro para mí y quizás ninguno para Juan Bolívar. Un poquito de ese tipo de situación. Entonces, eso es lo que se dio, eso es lo que se constata. El por qué, bueno, cada cual es capaz. No, pero esta vez no hubo ese reparto así. Por lo menos no. Para la oposición, la oposición renunció a ese juego de reparto y el que representaba en la última Junta Central Electoral a la oposición dijo que no aceptaba ser reelecto. O sea que no fue entre diversos partidos, en el bloque de partidos gobernantes. Sí, pero la sociedad dominicana no son solamente partidos políticos. Sí, primero, claro. Porque y no es que haya sido repartición, pero una de las cosas más interesantes en la cronología de los eventos, como va sucediendo, hay un momento donde la oposición se sale de la mesa, se levanta de la mesa de negociaciones y apela no al Papa, pero sí al presidente de la República para que sensatamente apele a un diálogo, una concertación para esa selección. Al mismo tiempo, IDEM, o sea, distintas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, sí, básicamente esas, toman la decisión, pero que habían pedido socializar los criterios en función de los cuales los currículos van a ser analizados o tenidos en cuenta. Y publicó un proyecto de perfil. Y entonces el perfil se publica. Sin embargo, de repente no tiene interlocutor, porque ellos iban a sentarse o que los oyeran en esa mesa. No a sugerir, en ningún momento dijeron, nosotros tenemos 2, 3 candidatos que queremos promover o concientizar sobre ellos, pero sencillamente al levantarse el diálogo no tenían con quién dialogar. Trataron de hacer valer de todas maneras sus criterios, o sea, lo que estaban pidiendo, y que volviera a dialogarse sobre el tema. Sin embargo, a partir de
no hay diálogo, la sociedad civil, IDEM, que es la sigla, no tiene con quién dialogar en ese, o a quiénes ponerle sus preocupaciones, vamos a decirlo así. Y lo interesante es que entonces comienza un lapso de unas 3 semanas en las cuales yo quiero concertación, yo no quiero concertación. O sea, yo estoy cumpliendo mis obligaciones y las continuaron, las obligaciones constitucionales. En ese lapso, de repente, ustedes recordarán que al principio el ministro administrativo de la presidencia había dicho que el presidente no lo metiera en eso porque era otro poder del Estado. O sea, en una república el poder ejecutivo tiene un ámbito y el poder legislativo tiene otro. Entonces, que por favor que excluyan de esta discusión al presidente. Es una nueva teoría moderna del Estado, que no hay ninguna, que el presidente ni siquiera tiene iniciativa legislativa, entonces. Pero bueno, lo que quiero decir es básicamente interviene. Entonces ahí empieza uno a decir que hay diálogo, el otro que no hay diálogo, que me están imponiendo, que no queremos imponer. Pero otro ministro. No fue otro ministro, ojo. Si uno lee y está, porque la prensa sale todas las mañanas, ¿no? La prensa escrita matutina sale todas las mañanas. El nuevo arzobispo de Santo Domingo pone en un micrófono en una entrevista y dice, por lo que recuerdo ahora, no espero que salga nada bueno del trabajo que está haciendo el Poder Legislativo, o sea, el Senado. El Senado. La comisión especial que habían nombrado en el Senado. Me hacía falta el café. Gracias. Entonces, casi a vuelta de correo, inmediatamente lo dijo al día siguiente el presidente de la conferencia episcopal, dice, esperemos a ver que salga algo bueno, pero el ministro de la presidencia, el segundo ministro de la presidencia que interviene, o sea, primero administrativo, ahora dice, hay que respetar un cierto consenso entre todos para garantizar la legitimidad de los actores que van a salir, de los funcionarios que van a salir electos o seleccionados en ese órgano del Estado. Así, automáticamente, ustedes recuerdan la expresión aquella como caña para el ingenio, lo que parecía que ya iba abocado al pleno del Senado, se detiene 2 semanas, hasta que finalmente, porque no hubo conciliación, empiezan a salir como nombres en la prensa. Y Castaño Espaillat, por ejemplo, que a su vez aparece unos días antes, en cintillos, en fotos que ocupan toda la primera página de la prensa, la parte superior, que es A propósito, y una conferencia bastante oportuna en el tiempo. Correcto, al respecto, rodeado, o sea, acompañado en la mesa presidencial, no solamente él, sino arzobispo. Bueno, pero Fernando, como analista, se puede concluir en que de todas maneras también se puede atribuir esa transacción, porque hubo una transacción del gobierno y salió de la presidencia, anunciada por el ministro, y después al otro día el administrativo se sumó a lo que dijo el ministro de la presidencia en esa ocasión, Montalvo. Pero no hubo una transacción. Al fin de cuentas, la sociedad no puede reivindicar que por lo menos le hicieron en parte caso, tanto la sociedad civil como la sociedad política, que reclamaba personas más independientes en la Junta. Nosotros, constatamos que la nota de prensa que, no recuerdo ya la fecha exacta, pero que IDEM comunica a la opinión pública. En mi caso particular, yo digo que sí, pero que no. Que sí, porque quizás evitaron o obstaculizaron el nombramiento por ejemplo, del presidente saliente de la Junta Central Electoral o de otro candidato que pudo haber venido o haber sido propuesto para la presidencia. Pero no porque ese grupo de la opinión pública representado en el IDEM, en la Iniciativa por la Democracia,
no presentó a ninguno de los candidatos. No, yo no. Los No presentaron, perfiles, como la oposición tampoco como presentó tampoco los candidatos. presentó. Entonces, sí, porque el interés que se mantuvo en y la oposición que hubo a ciertas personas fue efectiva, pero no porque no se adelantaron, ni se conocieron los perfiles que ellos defendían. En ningún momento se ventiló, se discutió, se analizó expediente por expediente, persona por persona. Y el candidato, el que viene básicamente como aparentemente a favorecer al actual presidente de la Junta Central Electoral, es después que sale, diríamos, la intervención, quizás sea, en filosofía uno dice que no es proptero, como que algo no se debe debido a porque venga después, pero habló el arzobispo, vino el compás de espera, vino la conferencia, vinieron las fotos y él salió electo. Dos preguntas, casi finalizando. No se aceptó el perfil propuesto, pero hubo un perfil. Sí. Dios, suponemos que sí, Pero ¿verdad? eso es la pregunta. Y lo segundo es, no hubo consenso, pero sí imposición, y hubo o no reparto. O por lo menos concesión de reparto. Yo creo que hubo, como siempre, o sea, hubo intereses. Yo no sé si el término es reparto, hubo intereses que satisfacer. Entonces se satisfizo la imagen real, pero la imagen de imparcialidad. Y en todo momento de los 5, ¿cómo se llama? Titulares. De los 5 titulares, hubo 3 en los cuales en ningún momento nadie cuestionó, por su historial en el pasado, etc. Sin embargo, hubo 2 en los cuales hubo, incluso de IDE mismo, hubo como reservas por su historial en la Cámara de Cuentas. En la Cámara de Cuentas. Y vinculación etcétera. partidaria. Y sin embargo. Y vinculación. Y sin embargo pasó. Se pasó. Sí. Por otra parte, los suplentes, tengo entendido, según la información analizada, en que todos están más o menos alineados o próximos o dependientes del poder de gobierno. Así es, del Fernando, partido de gobierno. Finalmente ustedes hicieron una investigación, ese observatorio de ustedes ha hecho 2 cosas recientemente, una investigación 2 veces sobre la Cámara de Cuentas y la declaración jurada. Vamos a decir que ustedes han tenido un éxito porque ahora por lo menos intervino el Poder Ejecutivo, que antes no intervenía tampoco en esas cosas, y dio un plazo hasta el 30 de noviembre y miles han hecho su declaración. ¿Ustedes siguen dándole seguimiento a eso? Por supuesto que sí. Nosotros le damos en el programa, desde la universidad, nos le damos un programa 3 o 4 cosas. Le damos una que no se le hace mucho eco en público, pero que no deja de ser real, que es básicamente la ideología, ¿cómo es? El pensamiento social dominicano. Ahora estamos preparando el segundo boletín al respecto. A la ley de declaración jurada, al rol regulador del Estado. Analizamos el caso de las telecomunicaciones. Bueno, el de la prensa, que lo acabo de mencionar, y estamos preparando 2 más, pero ya sería el próximo. Ya más adelante. Pues muchísimas gracias al doctor Fernando Ferrán, es el director del Programa de Estudio de Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra, que que ha presentado 2 o 3 informes ya del Observatorio de Medios. El caso de la escogencia de los integrantes de la Junta Central Electoral fue el último. Muchas gracias y buena suerte, Fernando, en esas tareas tan importantes. Gracias.